El autobús iba casi vacío, de esos que zumban bajito como si tragaran kilómetros en silencio. Yo tenía la frente apoyada en el vidrio, mirando cómo la ciudad se iba quedando atrás, y mi esposo a mi lado respiraba con esa calma perfecta que siempre me hacía sentir segura. Hasta que una mano desconocida rozó mi brazo y una voz, pegada a mi oído, susurró como si le temiera al aire: «Bájate ahora, si sigues en este autobús no vuelves». No sé qué parte de mí obedeció primero, no fue mi cabeza, fue el cuerpo. Fue ese instinto que una mujer aprende a escuchar tarde, cuando ya ha pagado caro no haberlo hecho. Me levanté sin pedir permiso, sin explicaciones. Solo agarré mi bolso, mis llaves, lo que encontré, y caminé hacia la puerta mientras el conductor frenaba en una parada que ni siquiera parecía oficial. Mi esposo me miró con una sonrisa confusa, de esas que intentan domesticar una decisión. «¿A dónde vas?», no le respondí. Bajé. El aire frío me golpeó la cara y me temblaron las manos, pero me quedé ahí, a un lado del camino, viendo cómo el autobús cerraba la puerta y arrancaba de nuevo. Fue entonces cuando lo vi. No voy a adornarlo, lo vi y se me apagó la sangre. La silueta del vehículo alejándose, una curva adelante y algo que no debía estar pasando empezó a pasar. Un detalle mínimo, invisible para cualquiera, pero para mí fue una sentencia. El autobús se movía como si ya no le perteneciera al conductor, como si la carretera lo estuviera jalando con una fuerza que nadie podía frenar. Me quedé clavada al suelo, escuchando mi propio corazón como si fuera el motor. Miré hacia la ventana donde iba sentada hace un segundo y entendí, con una claridad brutal, que yo no acababa de bajar por un capricho. Yo acababa de bajarme de mi propia muerte. Pero para que entiendas por qué esa advertencia me salvó la vida, tengo que contarte quién era yo, quién era él y qué estaba a punto de perder. Porque si alguna vez sentiste que alguien demasiado perfecto llegó a tu vida justo cuando estabas rota, quédate. Esta historia puede salvarte. Cuando miro hacia atrás, me cuesta reconocer a la mujer que era antes de él. No porque fuera otra persona, sino porque estaba vacía por dentro. Yo seguía respirando, trabajando, cumpliendo horarios, pagando cuentas, pero por dentro todo era silencio. Un silencio espeso, pesado, que se instala después de una pérdida que nunca termina de explicarse. Mi primer esposo había muerto en un accidente que todos llamaron desgracia, y yo acepté esa palabra porque era más fácil que hacer preguntas, más fácil que remover el dolor, más fácil que enfrentar la posibilidad de que algo no hubiera sido tan simple como dijeron. Mi vida después de eso se volvió pequeña, no triste de forma dramática, sino plana. Me levantaba, trabajaba, volvía a casa, comía cualquier cosa, dormía. No lloraba todos los días. Eso creía que era fortaleza, en realidad era cansancio. Me había acostumbrado a no esperar nada de nadie, a no necesitar a nadie. Y en ese estado, cuando una mujer aprende a vivir sin pedir, es cuando se vuelve peligrosa para sí misma. Él apareció sin ruido. No entró como una tormenta, entró como una pausa. Me habló con cuidado, como si supiera exactamente dónde tocar sin hacerme sangrar. No me prometió felicidad, no me habló de futuro brillante. Solo estuvo, escuchó, esperó, y yo confundí eso con amor maduro, con seguridad, con algo sano. Hoy sé que también puede ser una estrategia. No era apasionado, no era intenso. Nunca me dijo que me necesitaba. Al contrario, repetía que yo era fuerte e independiente, que no tenía que cambiar nada por él. Eso me hacía sentir elegida, no atrapada. Me decía que admiraba mi calma, mi forma de vivir sin drama. Yo sonreía orgullosa sin notar que alguien estaba aprendiendo mis ritmos, mis silencios, mis horarios. Nunca invadía, nunca preguntaba de más, siempre esperaba, y eso en una mujer cansada de perder se siente como respeto. Yo no vi la trampa, pensé que estaba con alguien que no quería controlarme, cuando en realidad estaba con alguien que sabía exactamente cuándo no hacerlo. El matrimonio llegó rápido, pero sin presión evidente, fue casi lógico. Una ceremonia pequeña, sin grandes discursos ni promesas exageradas. Yo no quería ruido. Él tampoco, o al menos eso dijo. Nos casamos como dos adultos que deciden compartir una vida tranquila. Y cuando me propuso mudarnos a mi casa, a la propiedad que había sido de mi familia, lo interpreté como otra señal de respeto. Es tu espacio, me dijo. No quiero imponerte nada. Yo asentí agradecida sin preguntarme por qué nunca sugirió construir algo juntos desde cero. Ya vivíamos juntos cuando empecé a notar detalles que no parecían amenazas, solo rarezas. Él evitaba hablar de su pasado con una habilidad elegante, no mentía, simplemente desviaba. Sus historias siempre quedaban incompletas. Yo no insistía, no quería parecer desconfiada. Además, ¿quién era yo para exigir explicaciones si él nunca me las pedía a mí? Estaba demasiado pendiente de que yo estuviera bien, de que descansara, de que no me estresara, de que no cargara con cosas innecesarias. Yo lo veía como cuidado,
Hoy entiendo que también era observación, medía mis reacciones, mis límites, mis miedos, aprendía que me tranquilizaba y que me paralizaba, nunca levantó la voz, nunca fue agresivo, y eso es lo que más me desarmó. Porque cuando no hay golpes ni gritos, una mujer aprende a ignorar las alertas. Yo confundí la ausencia de violencia con la presencia de amor, confundí estabilidad con seguridad real, confundí silencio con paz. Con el tiempo, el tema de los papeles empezó a aparecer, siempre disfrazado de preocupación, beneficiarios. Ordenar documentos, tener todo claro por si pasa algo. Yo venía de perder a alguien sin explicaciones, así que esas palabras me tocaban una fibra sensible. Me daban una ilusión de control sobre la muerte, sobre el caos. Firmé cosas sin leerlas con lupa, no por ingenua, por cansada. Porque confiaba, y aún así una parte de mí nunca se apagó del todo. Tal vez fue intuición, tal vez fue experiencia. Guardaba copias, fotografías, correos, no porque sospechara de él, sino porque había aprendido a golpes que la vida cambia sin avisar. Yo llamaba a eso precaución. Él probablemente lo llamaba algo más. Hoy sé que mientras yo creía estar reconstruyéndome, alguien estaba calculando, no mis emociones, sino mi valor, mis bienes, mis tiempos, mi lugar exacto en el momento perfecto, y lo más aterrador no es haber confiado. Lo más aterrador es aceptar que durante mucho tiempo yo pensé que estaba a salvo cuando en realidad alguien estaba decidiendo cuánto valía mi vida y cuándo debía terminar. Yo creía que el amor había llegado para salvarme. No sabía que había llegado para medirme. La finca siempre había sido una palabra que yo decía en voz baja, como si el sonido pudiera despertar algo. Era la propiedad que mis padres me dejaron cuando murieron, un pedazo de tierra a las afueras, con una casa vieja, árboles torcidos por el viento y ese olor a polvo húmedo que se te queda en la ropa. De niña fue refugio, de adulta se volvió herida. Después del accidente de mi primer esposo, dejé de ir. Me parecía absurdo llorar en un lugar que antes me hacía feliz, pero así funciona el trauma, te roba incluso lo que era tuyo. Durante años mantuve la finca en modo mínimo. Una visita al año para revisar que nadie se metiera, pagar lo que tocaba, firmar lo indispensable, volver rápido a la ciudad. No era pereza, era supervivencia. Cada vez que el portón crujía, a mí se me apretaba el pecho como si alguien estuviera cerrando una puerta por dentro. Y yo no quería abrir esa parte de mí otra vez. Por eso, cuando mi esposo empezó a preguntar, al principio lo tomé como interés normal. Lo hacía con esa voz suave de hombre razonable, como si estuviera hablando de facturas, no de mi pasado. Tienes el avalúo reciente. Los papeles están en regla, eres la única heredera, ¿hay algún comprador que haya preguntado alguna vez? Preguntas prácticas, con cara de preocupación. Y yo, que necesitaba creer que por fin tenía a alguien confiable al lado, respondía sin pensar demasiado. Le dije que sí, que era la única heredera, que mis padres no tuvieron más hijos, que el avalúo era antiguo, que nunca lo actualicé porque no pensaba vender. Él asentía, como quien toma nota mental y luego cambiaba el tema, como si nada. El cambio real vino cuando dejó de preguntar y empezó a empujar, no con violencia, no con presión obvia, con organización, con planes. Vamos un fin de semana, decía, solo para ver el estado, para decidir con calma. Yo respondía que estaba cansada, que tenía trabajo, que ese lugar me revolvía cosas. Él me tocaba la mano y sonreía, justo por eso hay que enfrentarlo juntos, y esa frase me desarmaba porque sonaba amor, sonaba apoyo. Sonaba a alguien que quería acompañarme donde antes estuve sola. Aún así yo cancelaba, una vez por mi agenda, otra porque me dolía la cabeza, otra porque él decía que tenía algo urgente, y cada vez que cancelábamos él no se enojaba. Solo se quedaba quieto, demasiado quieto, como si su paciencia fuera infinita. Eso debería haberme calmado, pero empezó a ponerme nerviosa, porque no era la paciencia de alguien que espera, era la paciencia de alguien que cuenta. 2 semanas antes del viaje, llegué a casa y vi los boletos del autobús sobre la mesa, como si fueran un recordatorio inevitable. Él ya los había comprado, sin avisarme, sin preguntarme si yo estaba lista. Sonrió con normalidad como si hubiera reservado un restaurante. Así evitamos pensarlo demasiado, dijo. Nos subimos y ya, yo me quedé mirando esos boletos con una sensación rara, una mezcla de culpa y frío. Me dije que estaba exagerando, me dije que era por mi miedo. Me dije que era bueno tener a alguien decidido cuando yo me quedaba paralizada. Pero esa noche dormí poco, y me desperté varias veces con la idea absurda de que estaba aceptando algo sin entenderlo. El día del viaje él estaba tranquilo, demasiado. Desayunó bien, revisó su teléfono, se puso una chaqueta ligera y hasta hizo un comentario tonto para verme sonreír. Yo, en cambio, sentía el estómago cerrado desde que salimos.
En la terminal, mientras la gente se empujaba con maletas y bolsos, yo tenía la sensación de estar caminando hacia una escena que no había ensayado. Nos sentamos en medio del autobús. Él eligió el lado del pasillo, yo la ventana, y desde ahí vi cómo la ciudad se iba quedando atrás, como si me estuvieran borrando el piso conocido. Los primeros minutos intenté hablar, preguntar cosas simples, llenar el aire. Él respondía con calma, con frases cortas, y de vez en cuando miraba su teléfono y lo bloqueaba rápido cuando yo giraba la cabeza. No era descarado, era sutil, ese tipo de gesto que parece nada hasta que se repite, y se repitió varias veces. En las semanas anteriores yo ya había notado llamadas nocturnas. Él decía que era trabajo, pero su tono al contestar era bajo, medido, como si estuviera cuidando que yo no escuchara palabras claves. Una noche medio dormida lo oí decir sí a esa hora, y luego silencio. Cuando me vio despierta, me besó la frente y repitió lo de siempre: nada grave, vuelve a dormir. Yo quise creerle, porque creerle era más fácil que admitir que mi casa volvía a sentirse insegura. Lo que no pude ignorar fue la nota. La encontré días antes, doblada dentro de un bolsillo de su chaqueta. No era una carta, no era un mensaje romántico. Era una frase corta, escrita con pulso firme, KM85 4H después, listo, sin firma, sin contexto. Cuando se la mostré, él no se sorprendió. Solo frunció el ceño, como si estuviera fastidiado por un error menor. Dijo que era una nota de trabajo, una logística. Yo asentí, pero me quedé con la sensación de que me había dado una explicación demasiado rápido, como quien ya la tenía preparada. En el autobús, el paisaje cambió y con él cambió mi respiración. Las carreteras anchas se volvieron más estrechas. Los campos abiertos dieron paso a árboles más densos. Las sombras se alargaban sobre el pavimento y el sonido del motor se sentía más cercano, como si el autobús también estuviera encerrándose. Él miraba por la ventana con una tranquilidad casi agradable. Yo, en cambio, tenía las manos frías y no sabía por qué. Cuando empezó la parte de las curvas, lo noté. Él sonrió, no una sonrisa de chiste, una sonrisa breve, silenciosa, como de satisfacción. Yo lo miré buscando una razón, una explicación normal, pero él solo giró hacia mí y preguntó: ¿estás bien? Como si mi nerviosismo fuera el único problema real en ese momento, como si todo lo demás estuviera perfectamente bajo control. Yo intenté concentrarme en cosas pequeñas: el sonido de una bolsa de papas abriéndose, un niño llorando al fondo, el sol filtrándose entre ramas. Pero mi mente regresaba una y otra vez a la nota, a las llamadas, al gesto de esconder la pantalla, a la forma en que él había comprado los boletos sin avisar. Y cuanto más pensaba, más clara se volvía una idea que me daba vergüenza admitir: yo no me sentía acompañada, yo me sentía llevada. Fue en una parada intermedia cuando la vi por primera vez. Una mujer mayor, bien vestida pero sencilla, cabello canoso recogido, mirada seria. Subió despacio, como si midiera cada paso. El autobús no estaba lleno y aún así eligió el asiento justo detrás de nosotros. Cuando pasó a mi lado, sentí su perfume tenue, limpio como jabón y menta. Se sentó y no dijo nada. Minutos después, noté su presencia como se nota un foco encendido en una habitación oscura. No hablaba, no se movía demasiado, pero yo podía sentirla. Miré por el reflejo del vidrio y vi sus ojos fijos en mí. No era curiosidad, era evaluación. Como si me estuviera estudiando para confirmar algo. Mi esposo seguía tranquilo, yo seguía tensándome, y detrás esa mujer desconocida no apartaba la mirada, como si estuviera esperando el momento exacto para actuar. La voz llegó como un hilo cortante, tan cerca de mi oído que sentí su aliento rozarme la piel. No gritó, no dramatizó, solo dijo con una urgencia que no pedía permiso: bájate ahora, si sigues en este autobús no vuelves. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. El corazón me dio un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta por dentro. Giré apenas el rostro lo suficiente para verla, la mujer del asiento de atrás, los ojos fijos en los míos, serios, decididos, sin rastro de locura. No parecía asustada, parecía segura. Mi primera reacción fue negar. La lógica se me vino encima como un salvavidas torcido. Pensé que podía ser una exagerada, una mujer confundida, alguien con una obsesión. Pensé en mi esposo sentado a mi lado, tranquilo, mirando el camino como si nada. Pensé en lo absurdo de bajarme de un autobús en medio de la nada por un susurro. Pero al mismo tiempo, algo más profundo, más antiguo que la razón, empezó a gritarme que no ignorara esa advertencia, que no todas las alertas llegan con pruebas, algunas llegan con instinto. El autobús redujo la velocidad para una parada improvisada. No era una terminal, solo un espacio de descanso al costado de la carretera. El conductor anunció 5 minutos. Algunas personas se levantaron. Yo me quedé quieta, paralizada entre dos versiones de mí misma.
La que quería seguir siendo normal y la que ya sentía que algo se estaba rompiendo. Mi esposo se inclinó hacia mí con una sonrisa suave. ¿Vas a bajar?, preguntó como si fuera una decisión trivial. Asentí sin mirarlo. Me levanté con las piernas temblando y tomé mi bolso. Él frunció el ceño apenas, pero no dijo nada. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier discusión. Apenas puse un pie fuera del autobús, sentí el aire frío en la cara. La mujer bajó detrás de mí. Caminó unos pasos hasta quedar a mi lado, como si ese fuera el lugar natural que le correspondía. No me tocó, no me apuró, esperó a que yo respirara. Mi nombre es Clara, dijo al fin en voz baja, y no tengo mucho tiempo. Le pregunté por qué me había dicho eso, por qué estaba tan segura. Me miró con una mezcla de cansancio y determinación, porque ya vi esto antes, y porque si subes de nuevo no llegas viva. Me mostró su teléfono, no de inmediato. Primero me preguntó si estaba casada, si ese hombre era mi esposo, si la propiedad a la que íbamos era mía. Cada pregunta caía como una ficha encajando. Cuando asentí, su expresión se endureció. Deslizó la pantalla y me enseñó una foto antigua, un hombre abrazando a una mujer en una finca. Él sonreía igual que ahora, era mi esposo, más joven tal vez, pero inconfundible. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Ese no es su nombre, dijo Clara. Ni el de ella, usan identidades distintas, cambian de ciudad, cambian de historia. Me habló rápido pero con precisión, hombres viudos o emocionalmente rotos, propiedades heredadas, matrimonios rápidos, discretos, viajes para arreglar papeles, accidentes que parecían mala suerte, curvas cerradas, caminos rurales, autobuses, a veces autos. Siempre lejos de testigos, siempre con herencias limpias. Yo quería taparme los oídos, pero no podía. Cada palabra encajaba con algo que yo ya había visto y elegido ignorar: las llamadas nocturnas, la nota con la hora exacta, la prisa por el viaje, la calma excesiva. Cuando me habló de los frenos, sentí náuseas. Me dijo que había interceptado mensajes, que el sabotaje estaba calculado para una curva específica, unos kilómetros más adelante, que el plan incluía que yo muriera por accidente y que él bajaría antes, como ya había hecho en otros casos. Mis manos empezaron a temblar de verdad, no por miedo solamente, por la claridad brutal. Todo tenía sentido, demasiado sentido. Lo escuché antes de verlo. Mi esposo bajó del autobús y caminó hacia mí con el ceño fruncido. ¿Qué pasa?, preguntó ya sin la sonrisa. Miró a Clara con desconfianza. ¿Quién es ella? Antes de que yo respondiera, Clara habló, dijo su nombre real, dijo uno de los nombres falsos, dijo el de otra mujer que había muerto años atrás. Él se quedó quieto. Por un segundo la máscara se le resbaló. Fue apenas un parpadeo, pero yo lo vi. El cálculo, el enojo contenido. Estás exagerando, me dijo, esta vez mirándome a mí. Sube, estás nerviosa, nada más. Me tomó del brazo con una fuerza que no reconocí. No era violencia abierta, era control. Yo me solté. Le dije que no iba a subir, que algo no estaba bien. Su voz cambió, se volvió fría, casi aburrida. No hagas esto difícil, murmuró, no seas dramática. Clara dio un paso adelante y le dijo que la policía venía en camino. Él sonrió sin humor. Siempre son iguales, soltó entonces, mirándome como si ya no valiera la pena fingir. Las mujeres como tú son fáciles cuando tienen miedo de estar solas. Esa frase me atravesó más que la amenaza, porque entendí que nunca me había amado, me había estudiado, me había elegido. Yo era un recurso, no una persona. Sentí rabia, sí, pero sobre todo una lucidez helada. No iba a subir, no iba a morir para que él heredara mi vida. Detrás de nosotros, el conductor discutía con un mecánico que se había agachado bajo el autobús. Alguien gritó que los frenos estaban manipulados. El murmullo creció, el plan se deshacía en tiempo real, las sirenas se escucharon a lo lejos, primero como un eco, luego más claras. Mi esposo retrocedió un paso, ya no intentó tocarme. Me miró como se mira a alguien que acaba de arruinar un negocio. El autobús quedó detenido. Los pasajeros bajaban confundidos. Yo me quedé quieta, respirando por primera vez en horas, entendiendo que el susurro no me había salvado solo del accidente. Me había salvado de seguir viviendo una mentira. Y mientras las patrullas se acercaban, supe que nada volvería a ser igual, pero también supe algo más importante: había bajado a tiempo. El arresto no fue una escena espectacular como en las películas, no hubo gritos ni forcejeos largos, fue más frío que eso, más real. Los oficiales llegaron, revisaron el autobús, confirmaron el sabotaje y lo esposaron mientras él intentaba mantener la compostura, como si todavía creyera que podía controlar la narrativa. Yo lo miré sin decir una palabra. No sentí triunfo. Sentí algo más pesado, la confirmación de que había compartido mi vida con alguien capaz de planear mi muerte sin pestañear. En los días siguientes, la verdad terminó de caer como una losa. La investigación conectó puntos que yo nunca quise unir. El accidente de mi primer esposo no había sido solo mala suerte.
El mismo patrón, los mismos nombres falsos, el mismo tipo de camino, la misma frialdad. Entender eso fue como perderlo por segunda vez. No solo había muerto, había sido casado, y yo había sido el siguiente objetivo. No dormí durante noches. Mi mente repetía escenas del pasado buscando señales, reprochándome silencios, decisiones, confianzas. El juicio no fue largo, no hizo falta. Las pruebas eran sólidas. Mensajes, identidades falsas, registros, el sabotaje del autobús, todo estaba ahí. Él escuchó la condena sin mirarme. Cadena perpetua. Sin posibilidad de acuerdos. Yo estaba sentada al fondo, con las manos entrelazadas, tratando de respirar normal. Cuando el juez cerró la sesión, no lloré, no sonreí. Salí del edificio como quien sale de un lugar donde algo terminó, pero otra cosa todavía no empieza. Después vino lo más difícil, el silencio. La vida sin la adrenalina del peligro, la culpa que aparece cuando ya no hay urgencia. Empecé terapia porque entendí que sobrevivir no significaba estar bien, me culpé por haber amado, por haber confiado, por no haber visto antes. Mi terapeuta me repitió algo que tardé en aceptar. Confiar no me hizo débil, alguien se aprovechó de mi humanidad, y eso no era un pecado, era una herida. Meses después volví sola a la finca. No porque estuviera lista, sino porque necesitaba enfrentar el lugar que casi se convierte en mi tumba. Caminé despacio, escuchando el crujido de la grava, el viento entre los árboles. Lloré ahí, por mis padres, por mis esposos, por la mujer que fui y por la que casi no sobrevive. Pensé en venderla, en cerrar ese capítulo rápido, pero algo en mí se negó. No iba a dejar que el miedo tomara otra decisión por mí. Decidí transformarla, no como un gesto simbólico, sino como un acto práctico. La convertí en un espacio de retiro, de silencio, de reconstrucción. Un lugar para personas que también habían salido de relaciones abusivas, de engaños, de violencias que no siempre dejan marcas visibles. No lo hice para sanar a otros primero. Lo hice para darme a mí misma un propósito que no estuviera definido por el daño. Nunca lo perdoné. No de esa forma romántica que venden como necesaria, pero sí me liberé. Dejé de cargar su nombre, su plan, su sombra. Aprendí que el poder más grande no es vengarse, es seguir viviendo sin pedir permiso. Ese día no bajé del autobús para huir, bajé para vivir.